La guerra es siempre el último recurso. Es a lo único que se debe recurrir cuando ya no quedan otras opciones disponibles. O al menos así solía ser en los Estados Unidos, o al menos así era en el papel. Sí, ahora bien, parece que hemos llegado a una situación en la que la fuerza militar es ahora una opción política de primera elección para algunos y la diplomacia es casi una mala palabra. Esto está cobrando sentido ahora mismo mientras el presidente Trump hablaba ayer de cómo intenta usar la diplomacia para evitar una guerra con Irán y hay otros en su círculo íntimo que no solo parecen, sino que están, de hecho, argumentando masivamente lo contrario. Vamos a analizar esta serie de circunstancias tan peculiares que se presentan y cómo esto afecta directamente la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y para ello contamos con nadie mejor que el coronel Douglas McGregor, analista de defensa y política exterior, ex asesor del secretario de Defensa y un veterano de combate altamente condecorado y en general una persona excelente. Doug, bienvenido de nuevo al programa. De acuerdo. Escuchen, quiero ir directo a esto, porque esto me resulta muy extraño, que tengan esta defensa pública de algunos de los mayores partidarios de Trump hasta este punto. Y ellos están presionando por algo que es diametralmente opuesto a lo que él acababa de decir. Les voy a mostrar un par de juxtaposiciones de ayer. Primero que nada, ocurrió con Larry Kudlow en Fox Business News con Jack Keane. Esto sucedió casi al mismo tiempo que Trump hizo sus declaraciones. Primero que nada, permítanme mostrarles lo que dijo Trump desde la oficina Oval sobre cuáles son sus objetivos. Y con respecto a Irán, señor, ¿podría usted decirnos cuál es su umbral para una acción militar? ¿Cuál es su...? Bueno, no puedo decirles exactamente lo que voy a hacer porque en este preciso momento, saben, tenemos una fuerza militar tremenda dirigiéndose hacia allá, tal como hicimos en Venezuela, incluso mucho más grande. Y estarán allí muy pronto y me gustaría que se negociara un acuerdo. No sé si eso realmente va a suceder, pero, o sea, si supiera que no podríamos, no te lo diría. Sería muy tonto de mi parte si te lo dijera, pero ahora mismo estamos hablando con ellos, estamos hablando con Irán, y si podemos llegar a un acuerdo, eso sería fantástico. Y si no podemos, probablemente ocurrirán cosas malas. Así que si no podemos resolver algo, probablemente pasarán cosas malas aquí. Esto es en el contexto y primero veremos lo que el presidente Trump está pensando aquí. El 14 de enero, según todos los indicios, iba a haber un ataque contra Irán, pero luego, al parecer, debido a algunos miembros del ejército de EEU y también Netanyahu dijo, esperen, consigamos un poco más de poder de combate allí primero. Y luego, este fin de semana pasado, todas las pruebas de nuevo indicaban que ese iba a ser el punto de ataque. Pero de nuevo parece que algunos expertos militares dijeron, sí, todavía no tenemos suficiente poder de combate, necesitamos un poco más, sure. Y ahora estamos como en un periodo de espera donde o el presidente Trump no está seguro de lo que quiere hacer o simplemente no tiene suficiente poder de combate. Solo desde esa perspectiva, ¿dónde crees que estamos en cuanto a dónde está el presidente Trump? Bueno, para empezar, basándome simplemente en la experiencia tan limitada que tuve con él hace ya bastantes años, no termino de creer que Trump realmente tenga la intención de involucrarse de lleno en esta guerra contra la nación de Irán. Cuando él menciona, cuando se pone a hablar sobre toda esa tontería tan ridícula de que hagamos un trato, me da la impresión de que en realidad lo que él preferiría es lograr algún tipo de arreglo, negociado de una u otra manera que sea satisfactorio. Pero él también es plenamente consciente de que eso es algo sumamente improbable. En primer lugar, las exigencias, los principios básicos del señor Netanyahu, que han sido repetidos por el señor Trump, son, número uno, no al enriquecimiento nuclear. Número dos, tienen que reducir su capacidad de misiles balísticos, desmantelar algunos de sus misiles. Nada que pudiera alcanzar el territorio de Israel bajo ninguna circunstancia es aceptable. Y considero que el punto final, es que Irán debe renunciar a sus aliados en la región en el caso de que, cualquier evento futuro involucre a Israel. Y yo considero que eso es una absoluta imposibilidad. Ahora bien, supuestamente los iraníes han manifestado que van a dialogar sobre el tema del enriquecimiento nuclear. Eso significa que nosotros debemos haber expresado que podríamos convivir con algo que no sea la falta total de enriquecimiento. Pero repito, esa era la postura oficial que defendía el señor Netanyahu. Nada de enriquecimiento en absoluto y bajo ninguna clase de circunstancia. Ahora bien, vamos a dejar todo eso a un lado por un momento y lo que estamos haciendo ahora es enviar a un grupo de personas en las que, como es evidente para todos, el señor Netanyahu tiene depositada una confianza totalmente absoluta. Jared Kushner y Steve Witt. Lo que planeamos hacer militarmente es muy claro. Esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que viste en junio del año pasado. Este ataque está diseñado, no para simplemente destruir Irán. Destruirá Irán, sí, si se le da la oportunidad.
También fue diseñado para causar la desintegración del propio Estado, su colapso interno y la descomposición política completa. Ahora bien, esa fue desde siempre la idea detrás de lo que estábamos haciendo en Ucrania frente a Rusia, y allí fracasó. Ahora creemos que tenemos la oportunidad de hacer con Irán lo que intentamos hacer contra Rusia. Y este ataque, si se quiere, o campaña, es realmente una campaña, se basa no solo en el poder naval misilístico, sino que depende en gran medida de la fuerza aérea. De hecho, yo diría que el golpe principal lo asestará la fuerza aérea, no la armada. Pero todos están concentrados en los barcos en el mar. Es una distracción útil, pero creo que van a haber una campaña de bombardeos a la escala de algo que vimos en 1991, que duró 40 días. Ahora la diferencia es que no podemos sostener nada por más de 10 días a 2 semanas. Esa es la realidad. Eso significa que debes lograr tu objetivo de provocar la desintegración del Estado en ese periodo interino, ese lapso de 10 días. Hay problemas con ello y esos problemas son también de carácter regional. Y cuando usted escucha a las personas decir que esto no va a ser simplemente una guerra entre los Estados Unidos, Irán e Israel, sino que se transformará en un conflicto de escala regional, es debido a que las naciones que rodean a Irán e Israel y que se encuentran muy cerca de Irán e Israel, como por ejemplo Turquía, están muy preocupados de que esto pueda producir olas de refugiados que podrían entrar en sus países, desestabilizar aún más sus sociedades y crear una crisis verdaderamente regional. A los israelíes eso no les importa en absoluto, lo recibirían con los brazos abiertos. Consideran que cualquier cosa que lleve a la destrucción de los estados musulmanes de la región es algo bueno, y cuanto más destruidos, fragmentados y divididos estén, mucho mejor. El problema es que esto también podría tener un impacto significativo en los europeos, y eso significa que podríamos presenciar otra oleada de personas que los europeos no desean, más no europeos. Y de nuevo, los israelíes están bastante contentos con eso porque tampoco tienen un uso o aprecio particular por los europeos. Así que esto es algo que no tiene absolutamente nada que ver con los Estados Unidos de América. Esto es Israel primero en acción. E Israel primero está por encima de todo lo demás. Ahora, hay algo que no mencionaste y que me gustaría sacar a colación, a lo que los estadounidenses deberían prestar atención y que en realidad no están observando. Y eso es que el 5 de febrero, el Tratado START, el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas con el que hemos convivido durante 40 años de una forma u otra, está dejando de existir. En otras palabras, está extinto. Los rusos nos han manifestado en repetidas ocasiones que están totalmente dispuestos a prorrogar su vigencia, y nosotros simplemente no les hemos dado ninguna respuesta. Ahora bien, si de hecho llegara a dejar de existir por completo, eso significaría que ya no habría ningún tipo de restricción sobre la cantidad de ojivas nucleares o de plataformas de lanzamiento. Por el momento, los rusos han tenido la tendencia de mantenerse dentro de los lineamientos originales que fueron establecidos en el acuerdo. No sé lo que hemos hecho, no puedo hablar de ello, pero sé que los rusos han intentado hacer eso. Pero una vez que este tratado desaparezca, desde el punto de vista de Moscú, si escuchan los comentarios del señor Peskov, esto es un asunto muy, muy serio. Ellos lo ven como, ¿sabes?, reanimar una amenaza existencial para Rusia. Ahora bien, habiendo pasado ya 40 años con este asunto, lo cual es un periodo de tiempo bastante largo, esta es la primera ocasión en 40 años en la que no contaremos con ningún tipo de acuerdo de control de armamento que esté en operación con Rusia o como se conocía anteriormente la Unión Soviética. Y somos muchos de nosotros los que pensamos que esto es algo potencialmente muy peligroso. Algunas personas creen que esto podría desencadenar otra carrera armamentista nuclear, lo cual es perfectamente posible. Ciertamente significa que los rusos no tienen ninguna obligación de permanecer dentro de esas limitaciones. Esto implica que podrían introducir nuevas tecnologías, nuevas categorías de misiles, nuevos tipos de ojivas, toda una amplia gama de cosas. Así que espero que de aquí al 5 de febrero alguien en la administración despierte y reconozca que esto es de vital importancia. Pero por el momento, Israel es lo primero. Esto se trata de poner a América en primer lugar, cuando uno empieza a hablar de las conversaciones de reducción de armas estratégicas. Y estamos ignorando todo lo que no sea lo que creemos que debe hacerse para que el mundo sea seguro para Israel, y de eso se trata realmente ahora mismo. Ese es el propósito detrás de toda esta operación. Ahora, podríamos, si crees que funcionará o no, eso es otro asunto. Sí, y quiero hablar de ambos, pero vayamos directo a ese, porque les acabamos de mostrar al presidente Trump diciendo desde el despacho Oval, el líder del Partido Republicano, el presidente, el comandante en jefe, aquí es donde quiero ir, y sin embargo, al otro lado de la ciudad, desde Fox Business News, dos de sus más grandes y habituales partidarios estaban diciendo esto.
Yo no soy el experto, usted es el experto, General King, pero yo solo me pregunto, ¿es en serio hacer un trato con Irán? ¿Estamos seguros de eso, señor, de verdad? Estoy totalmente de acuerdo con las implicaciones de todo lo que acabas de decir, Larry. Creo que tenemos una clara elección histórica aquí. ¿Por qué es eso? Si llegamos a negociar con Irán y supongamos que obtenemos un buen acuerdo, incluso la no proliferación de enriquecimiento, que es en realidad la esencia de un buen pacto nuclear, por lo tanto no podrían producir un arma nuclear. Incluso digamos que logramos ir mucho más allá de eso. Ni misiles balísticos limitados y tampoco apoyo a terceros. Esos dos temas que acabo de mencionar, lo más probable es que no estén sobre la mesa. Supongamos que incluso llegamos tan lejos y que logramos un acuerdo. ¿Qué es lo que logra eso? Exactamente. Eso lo que hace es prolongar la vida de este régimen de forma totalmente indefinida. Estamos presenciando un cambio de paradigma de gran magnitud en Oriente Medio, algo que no se había logrado desde que el régimen llegó al poder. Ese momento fue hace ya más de 45 años. Han estado desestabilizando esta región de forma constante, asesinando a estadounidenses, a israelíes y a muchas otras personas inocentes en la región. Y lo sacamos del tablero de una vez por todas. Y así podremos avanzar sin la presencia de este régimen tan desestabilizador y bárbaro. Las oportunidades para el futuro son verdaderamente enormes. ¿Y quién habrá logrado todo eso? El presidente Trump y el primer ministro Netanyahu lo habrían logrado. Y sin la implicación de Trump aquí, esto no habría sucedido. Tengo que creer firmemente que el presidente entiende esto con total claridad y que lo sabe. Simplemente no está diciendo todo eso porque probablemente no quiere adelantar exactamente lo que va a hacer. Pero tengo que tener la plena confianza de que va a sacar a estos tipos del tablero y avanzar hacia un Medio Oriente estabilizado. Sabes, Doc, yo nunca he podido recordar en toda mi vida adulta, e incluso si me remonto a la historia, sabes, antes de ese momento, donde hemos tenido a figuras tan importantes que estuvieran haciendo lobby públicamente en contra de cualquier tipo de diplomacia. Y lo escuchaste decir de forma muy específica allí. Incluso si esas tres condiciones que tú planteaste se cumplieran, eso sería algo malo. Así que lo único que nos quedaría por hacer sería ir a matar a estas personas, lo cual viola absolutamente todo. En primer lugar, viola directamente la Constitución, porque no podemos ir a la guerra a menos que el Congreso la declare formalmente o a menos que hayamos sido atacados. Y dices que, bueno, solo porque existen, deberíamos ir a matarlos. ¿Qué piensas de eso? Bueno, él está invocando una serie de suposiciones importantes, y la suposición es que no habrá seguridad ni protección para Israel mientras el Estado iraní en su forma actual exista o mientras el Estado iraní siga existiendo. Estoy seguro de que estarían encantados si se fragmentara en partes constituyentes separadas. Por lo tanto, no hay nada sorprendente en esto. Lo que los estadounidenses deben comprender, y creo que la gente en Oriente Medio ya está empezando a darse cuenta, es que este no es el último paso en la marcha hacia una seguridad total y completa, lo que equivale a la supremacía judío-israelí en la región o la hegemonía israelí, como quieran llamarlo. Este no es el último paso, porque una vez que hayas logrado destruir Irán con éxito, te verás obligado a dirigir tu atención hacia la destrucción de Turquía. Ahora Turquía, como la llaman actualmente, se mantiene al margen, pero no son estúpidos. Ellos comprenden perfectamente lo que está sucediendo en realidad. Entienden cuáles son los verdaderos objetivos de Israel y ya han llegado a la conclusión, me parece, de que inevitablemente van a terminar enfrentándose con Israel y es muy probable que esto ocurra en Siria. Turquía está mejor armada en muchos aspectos que Irán. Tiene una marina real, tiene sustancialmente y probablemente el mejor ejército de la OTAN desde el punto de vista de números, equipo y demás. Entonces, el siguiente paso, el que sigue ahora, es destruir a Turquía. Así que no nos engañemos, no nos hagamos ilusiones sobre cuál es el verdadero propósito de todo esto. Lo que el General King está diciendo y lo que Larry Kudlow está diciendo y lo que escuchas de todos los demás que están conectados a AIPAC. Y para el lobby israelí en este país, su postura es que no puede haber paz en Oriente Medio, ni seguridad para Israel o para los judíos en Oriente Medio, hasta que el Estado iraní sea total y completamente destruido, desarmado, neutralizado, pacificado y eliminado. En otras palabras, vuelvan al plan Morgenthau para Alemania, aquel que fue finalmente rechazado, y comprendan que de eso es de lo que están hablando en Irán. Es reducirlo a la irrelevancia, desmantelarlo por completo, convertirlo en una comunidad meramente pastoral. El punto es que así no representaría ningún peligro. Ahora, los otros estados árabes de la región lo saben perfectamente.
Por eso estamos viendo por primera vez a estados árabes como Jordania, que están negando el acceso a su espacio aéreo. Francamente, no hace ninguna diferencia. Volaremos donde queramos y los estados árabes de la región no pueden hacer absolutamente nada al respecto. Pero creo que el liderazgo de los estados árabes de la península está preocupado. Es decir, todos los líderes de estos países corren el riesgo de ser derrocados como resultado de lo que está a punto de suceder, porque sus poblaciones están hirviendo de ira y un profundo odio hacia Israel y hacia nosotros. Así que esto es algo que tiene implicaciones regionales y potencialmente globales. Veamos qué podría significar eso en la práctica sobre el terreno. Mencionaste hace un minuto el hecho de que esto sería una campaña. En esa misma entrevista, Jack Keane también abogó por una campaña militar completa. Pero la pregunta que surge es si el plan de campaña que él presentó es algo que realmente podamos llevar a cabo si Irán no capitula sin más y en realidad la sostiene, tal como lo hicieron los hutíes, por ejemplo, y no desaparecen de forma rápida o discreta. Esto es lo que dijo. Tener la capacidad ofensiva para poder llevar a cabo realmente no solo un ataque puntual, sino una campaña militar contra Irán, la cual muy probablemente no duraría apenas un par de días, sino que se extendería mucho más allá de eso. Y eso significa derrocar al liderazgo civil y militar, a todas estas organizaciones represivas, incluyendo a la Guardia Revolucionaria, que han estado castigando a la gente, asesinando a entre 10.000 y 30.000 personas. No conocemos la cifra exacta, pero incluso el número más bajo es absolutamente impactante. 40.000 personas han sido encarceladas como consecuencia de ello. Y también destruir sus sistemas de misiles balísticos, los cuales han estado logrando recuperar desde el mes de junio. Y me imaginaría, dada la indicación que acabas de hacer, María, sobre la actividad en los sitios nucleares, que acabarían con cualquier recuperación que Irán esté llevando a cabo. Este es un plan integral para, de hecho, sacar a Irán del tablero. Ningún presidente ha tenido esta oportunidad. Este presidente sí que lo hace. Bueno, ahora, Doug, no puedo evitar recordar lo que pasó con los hutíes porque teníamos esta abrumadora ventaja de poder de combate sobre ellos y, sin embargo, no pudimos someterlos o aplastarlos para que se rindieran y no pudimos detener todos sus misiles. Ellos siguieron siendo capaces de hacerlo. Irán ahora tiene mucho tiempo y la experiencia del año pasado para entender cómo fortalecer su capacidad y dispersar sus recursos. No me parece que se rindan tan fácilmente como lo que está diciendo Jack Keane. ¿Tú qué opinas? Bueno, él ha confirmado, en esencia, lo que habíamos hablado antes, dejando de lado las cifras que él presenta para la gente supuestamente asesinada dentro de Irán. Esos números son ridículos. Yo no sé cuánta gente fue encarcelada, pero hubo un esfuerzo concertado de MI6, el Mossad y la CIA trabajando juntos para derrocar el régimen. Fue un esfuerzo sustancial. Ya sabes, hemos hablado de esos 40.000 terminales Starlight. Los chinos y los rusos, especialmente en sus aparatos de inteligencia, acudieron a su rescate y les ayudaron a eliminar la mayoría de esos problemas. El régimen ahora es muy estable y, contrario a la creencia popular, los iraníes no están todos de rodillas rezando para que bombardeemos su país y así librarlos del ayatolá. Ese no es el caso. El nacionalismo iraní es una fuerza muy poderosa, ha imbuido una gran cohesión a la sociedad. Pero tu pregunta ¿es posible algo de esto? ¿Se puede lograr? Creo que tenemos de 10 días a 2 semanas y eso es todo. En ese momento, creo que nuestro arsenal estratégico de misiles y municiones convencionales, que son de una calidad bastante exótica, por así decirlo, se habrán agotado por completo. Avanzar más allá sería completamente imposible. No seríamos capaces de lograrlo. Así que creo que te refieres a algo que podría durar entre 10 días y 2 semanas. La pregunta es, ¿podrán los iraníes aguantar todo ese tiempo? Eso es algo que realmente yo desconozco. Yo no puedo evaluarlo en este preciso momento. Lo que sí sé es que ellos han dispersado la gran mayoría de todo su arsenal de misiles, por lo que se requeriría una enorme cantidad de municiones para atacar muchísimos objetivos que son distintos. Y sé que han dispersado su mando y control, tienen una estructura de mando y control muy organizada que puede sobrevivir a las pérdidas de figuras clave que serán reemplazadas rápidamente. Esas personas ya han sido identificadas. Así que yo soy escéptico de que pueda funcionar por las razones que mencionas, porque después de todo los hutíes eran muy pocos en un área muy pequeña. Esta es un área enorme del tamaño de Europa occidental y creo que 93 millones de personas.
Así que soy escéptico. Instaría al presidente a que lo reconsiderara y creo que podría querer hacerlo, pero no estoy seguro de que vaya a tener otra opción. Bueno, permíteme hacerte una pregunta que está relacionada, Doug. Eso era lo que quería, analizando bien la cuestión. ¿Podría Irán resistir durante 10 días para continuar la lucha más allá de ese tiempo y terminar agotando nuestro suministro inicial? Pero si están tan convencidos como tú de que toda la operación ha sido diseñada para destruir el régimen iraní, entonces literalmente no tienen ninguna motivación para retener absolutamente nada y para limitar sus respuestas. Y de hecho tienen una ventaja, o más bien una razón de peso para empezar a golpearnos a nosotros, a Irán y a Israel con mucha fuerza después de eso. Así que la pregunta para ti es, ¿qué piensas, dado que si fueras el liderazgo iraní, si empezaras a recibir esto, y me refiero desde el principio, ¿cuál sería tu reacción ante las fuerzas de los Estados Unidos en la región? Bueno, yo lanzaría, digámoslo así, si yo fuera iraní, lanzaría la madre de todos los ataques y apuntaría a Israel y a todas nuestras bases. Esas serían mis prioridades. Observaría con mucha atención para hacer todo lo que pueda para mantener una defensa aérea y de misiles efectiva. Trataría a los barcos en el mar como posibles objetivos, pero no serían mi prioridad. Como creo que he dicho antes, golpear embarcaciones en movimiento en el mar es más difícil de lo que muchos piensan. Pero creo que tampoco sabemos con exactitud cuáles son las capacidades de Irán. Podrían atacar nuestra base en Diego García en este momento. He conversado con algunas personas que consideran que sí, que podrían hacerlo. Eso es algo que resultaba completamente imposible la última vez que se planteó. Si eso fuera realmente posible, podría tener un impacto estratégico verdaderamente enorme. En definitiva, sí, Dan, creo que cubrirán todos los puntos importantes. Pero creo que Israel será el principal receptor de todo lo que puedan lanzarle. Y recuerden, muchos de estos barcos están allí como parte de la defensa aérea y de misiles, y la Fuerza Aérea también tendrá un papel importante en eso. Así que gran parte de lo que estamos haciendo estará conectado a la defensa del pequeño Israel de estos ataques masivos que probablemente vendrán de Irán. Yo, sabes, no sé, y no creo que nadie pueda decir con absoluta certeza cuáles son las verdaderas capacidades de Irán. Creo que los chinos han invertido fuertemente en ellos. Y lo que también diría es que si tenemos razón y esto se prolonga durante varios días y empieza a erosionar la fuerza y la capacidad de resistencia iraní, lo cual podría ocurrir, no creo que los chinos y los rusos en particular se queden de brazos cruzados sin hacer nada. Incluso la India se siente perturbada por toda esta situación, porque los indios no perciben ningún tipo de beneficio para la región ni para el mundo que pueda estar asociado con la destrucción de Irán. Yo creo que los europeos comenzarán a dar un paso atrás, sí, con un considerable grado de horror y de temor por lo que estamos haciendo debido a las cuestiones que mencioné previamente sobre la llegada de más refugiados. La conclusión es que esto podría convertirse en una guerra de carácter regional y podría desbordarse más allá de los límites de la región y podría llegar a involucrar a las fuerzas chinas y rusas. Y yo sinceramente no creo que sea una buena idea descartar esa posibilidad de forma tan tajante, actuar como si, eso fuera completamente imposible. No es algo imposible. Es una potencialidad muy, muy real y concreta. Sabes, Doug, si cualquier versión de una respuesta iraní ocurre como la que acabas de describir ahí, eso podría ser, es decir, veámoslo desde una perspectiva estrecha, desde la perspectiva personal del presidente Trump problemático, en cuanto a lo que él queriendo tener una agenda doméstica, lo que crea que va a hacer en los próximos 3 años, especialmente de cara a unas elecciones de medio término, donde ya muchos candidatos demócratas han tenido éxito históricamente en lugares que eran republicanos. Eso ya es por las cosas que están pasando. Si a eso le sumas el hecho de que muchos de sus partidarios votaron por él porque él había dicho no más guerras estúpidas y de repente aquí tenemos una guerra por elección y empezamos a sufrir muchísimas bajas, eso parece que sería un problema realmente grave para su propia agenda. Sabes, Dan, creo que es muy probable que tengas razón, pero por otro lado tienes que fijarte en la gente que está a cargo. Y para ellos, lo que tú estás proyectando parece completamente incomprensible. Yo no creo que nadie considere la posibilidad de que nuestra acción militar pueda fracasar. Yo simplemente no. Creo que el presidente Trump es el primero y principal en esa categoría. Y creo que el señor Netanyahu y sus agentes en los Estados Unidos también son de esa opinión, que somos invencibles, que no podemos ser derrotados. Y por eso están exigiendo que esto ocurra ahora.
Ellos ven esto como la que es probablemente su última y mejor oportunidad. Creo que se puede inferir eso de algo de lo que dijo el general King. Él habla sobre la debilidad de Irán. Yo no me adhiero a la idea de un Irán débil, no me parece que ese sea el caso. Pero creo que lo que él verdaderamente está diciendo es que quizás no tengamos otra oportunidad como esta en el futuro. Por lo tanto, debemos utilizar todo lo que tenemos a nuestra disposición. Creo que el señor Netanyahu se siente así. Así que el tema de si podría fallar, no estoy seguro de que eso siquiera haya surgido para una discusión seria. Y de nuevo, ni siquiera hemos hablado de cuáles son los impactos en los mercados financieros, en la economía, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. ¿Qué le hace esto a nuestro dólar? ¿Sabes? Podríamos seguir y seguir y seguir, pero todas las noticias son potencialmente malas, aunque no creo que la gente lo crea. Creo que en Washington están planeando el éxito. Bueno, hay una persona que puedo decirte que no cree en absoluto que nada negativo sea posible. Y ese es el amigo de golf del presidente Trump, Lindsey Graham, quien se reafirmó a sí mismo este fin de semana y literalmente desafió al presidente y sacó la carta de Obama. Mira esto. Creo que este es un momento verdaderamente definitorio en lo que respecta a su presidencia. Ronald Reagan se dirigió al muro de Berlín y pronunció las palabras, derriben este muro. Él no pronunció las palabras, podrían por favor hacerlo un poco más bajo. Cuando se le consultó sobre qué deberían hacer los manifestantes, el presidente Trump respondió, sigan protestando, la ayuda ya está en camino. Si este régimen aún permanece en pie el día después de que decidamos desconectarlo, esto significará 100 años de puro caos. Tengo absoluta confianza en que el presidente Trump cumplirá lo que le prometió a la gente. La ayuda ya está en camino. Sigan protestando. Si este régimen cae, Hamas, Hezbollah, los hutíes, todos ellos se irán. Sería el cambio más grande desde la caída del muro de Berlín. Pero hay una cosa que sí sé. Donald Trump es Ronald Reagan y más, en mi opinión, Venezuela y pronto Cuba. La única cosa que no puedes hacer como presidente es hablar como Reagan y actuar como Obama. Vaya, sabes que el presidente Trump odia la palabra Obama o cualquier cosa asociada con ella. ¿Crees que esto va a influenciar al presidente Trump? Bueno, seamos francos, el señor Netanyahu aborrecía a Obama, simplemente porque Obama no estaba dispuesto a ir tan lejos como él le exigía. Obama cedió en algunos puntos, pero en última instancia el corazón de Obama no estaba realmente en este tipo de asuntos y él era un poco más fuerte en aquel momento de lo que, en mi opinión, el presidente Trump es en este instante, porque Obama no dependía tan fuertemente de los donantes que están presentes ahora como, el presidente Trump lo hace. Así que yo no creo que Lindsey Graham le está diciendo al mundo esencialmente que tenemos que llevar a cabo algo análogo a la invasión mongola de Persia y de Oriente Medio, o estamos acabados, hemos perdido y Trump está acabado. No estoy de acuerdo con eso y no me gusta la idea de hacerle a Persia o al Medio Oriente lo que hicieron los mongoles, porque eso es, en efecto, lo que se está planeando ahora mismo por parte de la Fuerza Aérea y la Marina. Y, sabes, hay otra cosa, Doc, que me parece muy importante señalar aquí. Todas estas cosas que, ya sea Kudlow, King o con Tom Cotton, he visto a un sinnúmero de otros senadores, como la senadora Britt y ciertamente a Lindsey Graham aquí. Toda esta gente está presionando con mucha fuerza y no he oído absolutamente nada sobre ningún interés de seguridad nacional estadounidense, ningún interés económico estadounidense o ninguna defensa de absolutamente nada en América. No han dicho ni una palabra al respecto. Y si todo esto les suena familiar, probablemente debería ser así. Aquí tenemos de hace aproximadamente 1 año y medio al ex primer ministro israelí Naftali Bennett, abogando por exactamente lo mismo. Lo que debemos asegurar es que este pulpo del terror, cuya cabeza está en Teherán y sus brazos se extienden por toda la región y el mundo. Por cierto, Irán quiere asesinar estadounidenses en América. Así que al estrangular de forma definitiva la cabeza de ese pulpo, al cortarle la cabeza, todo el pulpo del terror desaparece por completo y Estados Unidos estará a salvo, Israel estará a salvo, el mundo entero estará a salvo. Entonces, quiero decir, esto ha estado sucediendo, han estado machacando a los estadounidenses con esto durante mucho tiempo, pero Doug, quiero decir, tenemos que llamarlo por su nombre. Esto es 100%, no 95, 100% en interés de una sola nación, y es Israel, y no es el nuestro. ¿Por qué entonces tenemos literalmente eso? Gary, vuelve a poner ese gráfico de todo el poder de combate que tenemos en esa región. ¿Por qué todo el poderío de combate estadounidense, tanto aéreo como marítimo, es básicamente entregado al primer ministro de otro país? Bueno, sabes, el por qué tiene mucho que ver con el dinero y el poder que emana de una riqueza enorme. Y una riqueza enorme fue invertida para poner al presidente Trump en la Casa Blanca.
El presidente Trump no va a hacer oídos sordos a la gente que lo llevó al poder. Simplemente tenemos que entender eso. Yo creo que es algo deplorable, no lo apoyo en absoluto. Y por cierto, yo iría un paso más allá. No estoy para nada ansioso por ver a Israel destruido. Nunca lo he estado. He estado preocupado desde la especie de campaña de venganza que siguió al 7 de octubre, de que Israel se pondría a sí mismo en una posición completamente imposible en la región, donde no podría posiblemente existir en el futuro debido a toda la mala sangre que se está derramando por todo el territorio. Estoy muy preocupado por eso. Obviamente, el gobierno israelí no lo está. Ellos creen que si pueden destruir todo a su alrededor y a cualquiera que no esté dispuesto a subordinarse a los intereses nacionales de Israel, que eso es algo bueno. Pero eso no es necesariamente algo alcanzable. Sabes, podríamos seguir y seguir, pero estoy muy preocupado ahora porque veo la Casa Blanca y me da la impresión de que es una central nuclear ya en colapso. Tiene enormes problemas en los mercados financieros. La economía no es sólida a pesar de la creencia popular. Nos encontramos en una posición sumamente delicada y la ciudadanía estadounidense anhela una acción, pero no precisamente lo que estamos llevando a cabo en la región de Oriente Medio. Podría repercutir en nuestro perjuicio de una forma muy dramática. Y cuando digo que es como una central nuclear, creo que todo el mundo está corriendo de un lado a otro tratando de gestionar todas las cosas que no funcionan bien. ¿Escuchaste al presidente Trump antes en esa discusión particular decir, bueno, sabes, tenemos muchas cosas en marcha? Y menciona Ucrania y lo que está pasando allí y lo que está pasando en Oriente Medio. Y habló brevemente de Venezuela, pero no habló de lo que está pasando dentro de los Estados Unidos. Lo que está sucediendo en Estados Unidos es muy importante, mucho más importante que cualquier cosa que estemos haciendo en el extranjero. Y lo que veo que ocurre en un lugar como Minnesota, que hay que admitirlo pudo haberse manejado mejor, es un retroceso en la aplicación de la ley federal, lo cual es vital y esencial si vamos a sobrevivir como nación y no, digamos, como una gran potencia. Así que por eso es que les digo que muchas personas se están enfocando en cosas muy diferentes y estamos dejando todo a un lado, tal como comenzamos hablando del Tratado START, dejando eso de lado, lo cual considero sumamente peligroso y muy mal aconsejado, todo en favor de hacer de Israel una realidad prioritaria. Así que tienes razón. Vamos a la guerra por razones que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es importante para nosotros y todo tiene que ver con los intereses de Israel y la diáspora y sus agentes en los Estados Unidos. Sí, y sabes, Doc, estoy completamente de acuerdo contigo y lo he estado desde el 7 de octubre durante todo este tiempo en que las políticas israelíes de Netanyahu han estado socavando la seguridad, la estabilidad a largo plazo de Israel mismo. Y he sido tan inflexible al respecto, no de forma negativa o en contra de Israel, sino a favor de Israel, porque están yendo por un camino que creo que eventualmente será autodestructivo y nosotros podríamos estar en ese camino ahora mismo, básicamente, y lo has expuesto muy bien aquí. Tenemos que esperar contra toda esperanza a que este colapso no ocurra. Simplemente tiraremos los dados y esperaremos que echar un poco de agua al enfriador funcione. Porque si Irán no es tan débil como lo que afirman King y toda esta otra gente, y si poseen la capacidad de sostenerse durante ese periodo de 10 o 12 días y seguir siendo operativos y continuar lanzando misiles, y de repente nos encontramos sin los recursos suficientes para hacerles frente, todo podría empezar a desmoronarse. Y es tan irónico porque tienes probablemente a uno de los más influyentes en América, el defensor pro-israelí, es Mark Levin en Fox News, y es tan perverso que al abogar porque Trump haga lo que él quiera, podría literalmente estar empeorando la situación para su propio país. Mira esto. Esas personas están sufriendo de una completa falta de libertades civiles, de una economía en la miseria y de una clase media que es casi inexistente. Antes, ese lugar tenía una clase media muy vibrante y activa, pero ya no es así. El régimen controla todos los aspectos de la cultura, la comunicación e incluso si las luces están apagadas o encendidas en todo el país, exactamente como en Corea del Norte. Y se está transformando en un campo de concentración que se extiende por todo el país, tal como Corea del Norte. Ahora bien, si no actuamos, y con eso me refiero no a la diplomacia, sino de forma decisiva, rápida y abrumadora, con nuestro ejército, contra la cúpula del régimen, Khamenei y sus allegados en ese círculo, Irán, de hecho, construirá armas nucleares como lo ha hecho Corea del Norte, a pesar de docenas de acuerdos a lo largo de las décadas con presidentes republicanos y demócratas.
Así que, de nuevo, él está literalmente suplicando en contra de cualquier diplomacia y tenemos que usar nuestro ejército para ir tras ellos y él solo tiene que esperar que ellos no tengan la capacidad de contraatacar de maneras que puedan dañar a Israel mismo. Bueno, estoy seguro de que todos en Irán están profundamente conmovidos por su expresión de preocupación por el pueblo iraní. Oh, estoy convencido de que sí. Mira, sabes, su agenda es más que obvia. No es americana, es israelí. Está bien, pero, sabes, no puedo apoyar esa agenda en particular porque, como dije antes, creo que nos saldrá muy mal, tendrá un impacto terrible en la región y creo que en última instancia se volverá contra Israel, pero no importa lo que pensemos, no estamos en el poder, no tenemos autoridad, no tenemos $1.000 millones a nuestra disposición. No podemos comprar políticos en este preciso momento, no podemos comprar ningún tipo de acceso a la presidencia. Es decir, tú no tienes miles de millones de dólares, no puedes hacer eso. En el sistema estadounidense que los 1.000 millonarios han creado, eres irrelevante y están muy contentos con eso. Quiero decir, el presidente Trump, de hecho, hizo una broma hace poco donde alguien comparaba su cabello con el de Justin Bieber y él respondió, bueno, la diferencia entre un mapache mojado y mi cabello es que tengo $3.000 millones en el banco. Bueno, creo que te está diciendo lo que valora, lo que es importante para él. Y tú y yo y lo que pensamos no importa. Y creo que millones de americanos lo están viendo y oyendo y se preguntan, Dios mío, ¿qué hice cuando voté por este hombre? Sí, y ahora mismo es una especie de pregunta retórica, sí, pero en el caso de que empecemos a sufrir muchísimas bajas en una guerra que nosotros elegimos y no esté yendo nada bien y que Irán no esté siguiendo su guión y perdiendo como se supone que debería, esas preguntas se volverán un poco más difíciles de contemplar. Pero ahora mismo todo eso es teórico. Como dices, nadie sabe con certeza qué puede hacer Irán o qué hará y tendremos que esperar para saberlo. Pero sospecho que la diplomacia no va a tener éxito y lo averiguaremos de una forma u otra muy pronto. ¿Tú qué piensas? Bueno, sí, así lo creo yo. Permítanme hacer un último comentario antes de que nos vayamos. Creo que necesitamos entender algo muy importante. Esto no es el final del proceso. Si Irán es destruido con éxito y se desintegra, el siguiente paso en esta escalera será Turquía. Y creo que cualquiera que piense lo contrario en la región es un necio. Yo creo que los turcos están al tanto de eso. Así que esto no es el final, esto es simplemente el objetivo a corto plazo. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué va a hacer el pueblo estadounidense? Seamos realistas, los estadounidenses han permanecido ajenos a la mayoría de estos conflictos y crisis durante 34 años. Ese es uno de nuestros problemas, que lo que ocurre más allá de nuestras fronteras no nos ha importado mucho porque nosotros estamos muy centrados en lo que pasa aquí. Y eso, a mi juicio, es apropiado. Estoy de acuerdo con eso. Pero esto va a ser diferente. Y esto lo cambiará absolutamente todo para nosotros a nivel global, no solo regionalmente en Oriente Medio. Bueno, sin duda veremos cómo avanza eso, pero antes de dejarte ir, quiero saber tu opinión sobre otra cosa que está pasando. Mencionaste un poco el tratado START y lo que está pasando en Europa. Hay algunos problemas más grandes, bueno, quizás no más grandes, cuestiones adicionales que también impactan la seguridad nacional estadounidense y eso tiene que ver con la relación transatlántica y hacia dónde se dirige gran parte de ella. Usted ha sido un defensor de mucho tiempo de que la OTAN debería haber seguido el camino del pájaro dodo hace mucho tiempo porque ya había superado su utilidad, etcétera. Eso parece estar ocurriendo tardíamente a algunos en Europa ahora, especialmente con el movimiento potencial del presidente Trump sobre Groenlandia y toda la angustia que eso causó. Y en la conferencia de seguridad de Oslo ayer, o quizás fue incluso esta mañana, la Ludmila Shkernreid, perdón si estoy destrozando su nombre, me siento fatal por ello. La vicesecretaria general de la OTAN está reconociendo que ha habido un gran cambio y está reconociendo que quizás Europa necesita prestar más atención a su propia seguridad. Es cierto que el tiempo en que podíamos, algunos dirían convenientemente, dejar de enfocarnos en la seguridad y permitir que Estados Unidos se encargara de ello, ha terminado. Y este es un arreglo mucho más justo y más estable, en el que no solo Estados Unidos, sino también Canadá y los aliados europeos pueden. Confianza. Y tengo que decir que la confianza es mutua. Sí,
pero lo cierto es que durante muchísimos años, de hecho durante varias décadas, nosotros como europeos nos hemos terminado acostumbrando a que los Estados Unidos cargaran con la mayor parte, sí, de toda la responsabilidad, de una forma que resulta totalmente inaceptable. Tal vez fue aceptable después de la Segunda Guerra Mundial, pero en la práctica esto se ha convertido en una fuente de frustración durante muchísimos años y a lo largo de muchísimas administraciones. También debemos ser completamente francos y abiertos sobre este hecho. Y existe una clara percepción, y yo diría incluso un entendimiento y un consenso entre todos los aliados, de que continuaremos desarrollando, tú lo llamaste previamente el pilar europeo de la OTAN, la defensa europea dentro de la OTAN, y este reparto del equilibrio, en realidad un cambio de equilibrio, fortalecerá la alianza. Entonces, ¿qué piensas? ¿Crees que Europa está finalmente reconociendo, aunque tarde, la necesidad de un equilibrio, de un reparto de la carga que van a tener que asumir más? ¿Crees que eso sucederá? Bueno, no hay nada original en sus comentarios. En un discurso pronunciado en Múnich en el año 2017, la canciller Merkel hizo la declaración de que era evidente, basándose en sus propias observaciones y en sus interacciones con la administración Trump, que Europa ya no podía depender de los Estados Unidos, que Europa tendría que encontrar su propio camino, que era simplemente una realidad ineludible de la vida. Y luego, posteriormente, tuvimos la intervención del presidente Macron de Francia, quien pronunció la famosa frase de que la OTAN estaba con muerte cerebral, que la OTAN necesitaba reconsiderar por completo todo su funcionamiento. Verás, la OTAN ha funcionado como una organización zombie desde hace ya bastante tiempo. La crisis, la guerra en Ucrania ha destruido la OTAN. Eso es algo que yo creía que iba a pasar en enero del 2022 y lo dije, los rusos no han tenido que lanzar una sola bomba ni disparar una sola bala en dirección a la OTAN. La OTAN se ha destruido a sí misma. Se ha destruido a sí mismo porque se alió con las personas equivocadas por motivos erróneos en Ucrania, se involucró en algo para lo que nunca estuvo diseñado, intentó librar una guerra ofensiva utilizando principalmente equipo estadounidense y seleccionado de otros estados europeos, con la estructura de mando de la OTAN, ha fracasado estrepitosamente. No estaban preparados para un tipo de guerra muy nuevo y diferente y los rusos descubrieron cómo podían contrarrestar eficazmente cualquier cosa que la alianza de la OTAN pudiera idear. Y en este momento, un poco al este y al sur de Zaporizhia, se está desarrollando una gigantesca batalla de cerco que probablemente acabará con lo que queda del poder de combate ucraniano que aún está en el terreno y que podría hacer algo. Así que no creo que ella le esté diciendo a nadie nada que no hayamos descubierto o comprendido ya. La pregunta ahora es qué aspecto o qué forma tendrá el futuro. Y no creo que la OTAN en su configuración o forma actual tenga realmente un futuro. Van a haber nuevos tipos de acuerdos de seguridad que estarán mucho más regionalizados, que se ajusten o se adapten a los intereses de la gente que vive en esos lugares. Porque la gente que vive en Oslo o en Berlín o en Varsovia no percibe el mismo panorama de amenazas que la gente que vive en Roma o en Madrid o en Atenas. Es un hecho simple. Y Turquía, por supuesto, es un miembro de la OTAN, que lo es en gran medida, pero solo de nombre, y lo ha sido ya desde hace bastante tiempo. Tiene intereses muy diferentes. Se ve a sí misma, y con razón, como una gran potencia en la región, con sus propios intereses. Así que no estoy seguro de que lo que dice esta mujer sea muy relevante, Dan. Debería provocar un gran bostezo de todos. Muchas gracias, eso ya lo hemos descubierto. Y la pregunta es, ¿cómo será el futuro? No se parece nada a la actual alianza de la OTAN. ¿Sabes? Eso tampoco fue la idea de que van a tomar medidas y hacer algo al respecto por su propia seguridad nacional. Fue un poco beligerante con el secretario general Mark Rutte, quien hoy temprano estuvo en Kiev. Y en esa situación, allí, pausa, él estaba hablando de, ¿sabes? De que pausa, actuaba como si no hubieran existido los últimos 4 años de guerra. Quiero mostrarte el fragmento de audio ahora mismo, pero básicamente él está diciendo, sí, seguimos contigo, que la OTAN seguirá ahí y puedes contar con nosotros y estaremos ahí para ti. Y sabes, y yo pienso, me estás tomando el pelo. La yuxtaposición entre esto no podría ser más clara. Casi no hay electricidad en la capital, salvo los generadores para esta toma, y tú hablas como si todo fuera a estar bien. Y si esa es la OTAN, esa es la mentalidad que tienen. Entonces, ¿dónde queda cómo se supone que eso va a asustar a Rusia, por ejemplo? Si la OTAN está tan completamente desconectada de la realidad, Doug, ¿cómo va a sentir Rusia algún temor de que la OTAN un día llegue a ser una amenaza existencial? Bueno, la respuesta breve es que nadie siente temor. Que tanto miedo tenían los soviéticos o los nazis en el año 1939 del Imperio Británico y de los franceses.
Y recuerden, los polacos volaron de Varsovia a Londres en busca de una garantía para su seguridad, y los británicos, desafortunadamente, bajo la influencia de gente como Churchill, dijeron, oh sí, claro, les daremos una garantía y estaremos con ustedes. Ustedes saben, estaremos con los polacos. ¿Y qué pasó? Pues los alemanes y los soviéticos intervinieron, se repartieron Polonia, y ni un solo caza de la Real Fuerza Aérea Británica despegó para luchar contra nadie. La Marina Británica no hizo absolutamente nada. Declararon la guerra, pero en última instancia no supuso ninguna diferencia para los polacos. Y creo que eso es exactamente lo que ha estado pasando en última instancia en Europa del Este con Ucrania. Y si los europeos del este son inteligentes, echarán por tierra esta tontería y empezarán a buscar acuerdos que les den seguridad, porque pedirnos que aparezcamos de improviso, que viajemos 6,000, 7,000 millas en un instante para salvarlos de cualquiera, es absurdo. Y creo que el presidente Trump ha intentado decirles eso tan cortésmente como pudo, ciertamente durante su primer mandato y probablemente un poco menos cortésmente durante el segundo. La OTAN es un callejón sin salida y no me importa lo que diga Ruta. Ruta está sentada allí con los tontos en Londres en 1939 y no parece entender que las grandes potencias no van a prestarle ninguna atención a eso. Ahora mismo la gran potencia en Eurasia y en Europa es Rusia. Bueno, y es gracioso que menciones eso. También es interesante que hace un segundo dijiste que te parecía, es curioso que Europa y la OTAN parezcan priorizar el interés de Ucrania sobre su propio interés nacional. Bueno, no eres el único que estaba pensando eso. Hoy, más temprano, a Sergei Lavrov le preguntaron acerca de algunos informes que indicaban que los europeos estaban quejando de que Rusia está intentando interponer una cuña entre Europa y los Estados Unidos por el tema de Ucrania, y él tuvo esta respuesta, yo... O sea, ¿crees que tiene razón en eso? Que parece más bien que los europeos están intentando meter una cuña entre Estados Unidos y Rusia en lugar de al revés. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero, dejemos bien claro que los rusos no han tenido que abrir una brecha entre nosotros y Europa. Europa lo ha hecho de manera muy eficaz y en Washington hay una clara conciencia de que nuestros intereses y los intereses de los europeos no coinciden. El problema con los comentarios del ministro Lavrov es el siguiente. Sí, el presidente Trump ha expresado su buena voluntad y buenas intenciones en numerosas ocasiones con respecto a Rusia. El problema es que no ha hecho nada. Y lo que el presidente Trump necesitaba hacer justo después de asumir el cargo era poner fin por completo al problema de Ucrania, el estado más corrupto del mundo, involucrado en todo tipo de horrible criminalidad, robando cientos de miles de millones de dólares a nosotros, a los europeos y a cualquiera que pudieran saquear, liderado por una banda criminal con sede en Kiev. No representan los verdaderos intereses del pueblo ucraniano. Han sacrificado al pueblo y a la nación de Ucrania en el altar de la codicia, la corrupción y el egoísmo. De eso se trata Kiev. Tienen que marcharse. El presidente Trump debería haber cortado de raíz. Si hubiera cortado de raíz y dicho, nos vamos, eso habría ayudado enormemente. Lo otro que debería hacer es que tenemos 100,000 tropas estadounidenses desplegadas desde Lituania hasta Rumanía. ¿Para hacer qué cosa? Los rusos no están llegando y nosotros no queremos una guerra con Rusia. Entonces, ¿por qué razón están allí? Para tranquilizar a los ciudadanos europeos. Es más que obvio que eso no ha funcionado. Los europeos no se encuentran nada contentos. Está bien.
Salgamos, que los europeos asuman su responsabilidad, como se suele decir, y cumplan con sus propias obligaciones y definan sus intereses. Ya es hora de que lo hagan. Los rusos no tienen intención de interferir con eso. Ellos verían con buenos ojos un grupo de estados europeos liderados por gente que se preocupara por sus propias poblaciones. Recuerden, esas son las mismas personas en Europa Occidental que invitaron a millones de personas de África del Norte, Oriente Medio y Dios sabe de dónde más a sus países, a quienes a todos les gustaría expulsar. Lo único que han hecho es desestabilizar sus propias sociedades. Y sabes, esta es la parte más triste. Los instintos del presidente Trump son excelentes. Él no actúa según ellos. Y la última pregunta que tengo antes de dejarte ir. Weish, uno de los argumentos en contra de hacer lo que sugieres y lo que yo también he defendido es que deberíamos habernos retirado desde el principio de la administración de Trump y haberles entregado esto a los europeos. O decir, o lo negocian ustedes o se las arreglan solos. Es que dicen, bueno, si se retiraran, si sacaran a todas esas tropas americanas, eso sería un vacío que Rusia llenaría y entonces vendrían y atacaría. Lo verían como debilidad y atacarían Occidente. ¿Qué dices a eso? Bueno, acabo de decir que no hay ninguna evidencia de eso en absoluto. Es exactamente lo contrario. Cualquiera que esté sentado en el Kremlin mira la zona de desastre en Europa Central Occidental y no quieren tener nada que ver con eso. Es decir, ¿por qué querrían venir a lidiar con los enormes problemas que Europa se ha creado a sí misma? Veamos a Alemania, que lleva mucho tiempo en el camino del suicidio nacional. Primero fue la apertura masiva de sus fronteras, lo cual fue una catástrofe. Merkel hizo más daño mientras estuvo allí que el propio Adolf Hitler, a mi juicio. Y ahora tienes a este hombre, Merz, que ha extendido el daño quizás incluso más. Alemania está siendo desindustrializada. Su población está frustrada, desanimada. Lo único que impide que la gente arruine Berlín y derroque al gobierno son las pensiones. Sabes, los alemanes son personas muy conservadoras. Mientras abran el correo y reciban su cheque de pensión y este se deposite en su cuenta bancaria, no van a hacer mucho. Bueno, cuando eso se detenga, cuando ya no puedan permitirse comer, entonces sí actuarán. Y creo que el presidente Putin es consciente de ello, pero no quieren ir allí y asumir la responsabilidad de todo el desorden. No quieren gestionarlo. Los rusos tienen sus propios problemas y sus propios intereses. Lo bueno de los rusos es que saben que las cosas no son perfectas y tienen un plan para lidiar con eso y hacer que funcione. Ni siquiera reconocemos todos los problemas que tenemos y no tenemos ningún plan para lidiar con nada de eso. Ese es el problema y por eso elegimos al presidente Trump, porque prometió enfocarse en lo que sucedía aquí. En realidad no ha ocurrido y ahora vemos que no hubo una estrategia realmente efectiva y mucho menos una estrategia de asuntos públicos y mucho menos portavoces capacitados que pudieran presentarse sin avergonzarse. Y hemos enviado gente y la verdad es que no ha funcionado muy bien. Y así los estadounidenses apoyan absolutamente la deportación masiva de millones de personas que no deberían estar aquí, pero no les gusta ser molestados por imágenes desagradables en la televisión. Es algo así como, creo que fue Dean Acheson, podría equivocarme, quien dijo allá por los años 60, si los soldados estadounidenses van a ser asesinados en algún lugar, debe ocurrir de noche, nunca debe ser filmado y nadie debe ver los cadáveres, porque si lo hacen, eso es un desastre para el pueblo estadounidense. En otras palabras, no le muestren al pueblo estadounidense lo que sabemos que los irritará y enojará. Sabemos lo que ocurrió durante la guerra de Vietnam. A medida que las bajas aumentaban, el apoyo a la guerra se desplomaba. El resto ya es historia. Así que yo creo que en ese sentido tu comentario sobre Irán es probablemente bastante acertado. Pero ahora mismo lo que estamos enfrentando en Europa es de construcción puramente europea. En esto fueron ayudados por Biden, Obama y otros, pero el presidente Trump ahora mismo ha intentado seguir su instinto y decir, tienen que ser sus propios equipos de primera respuesta. Eso es todo lo que dijo. Él no dijo, nos vamos de la OTAN, abandonamos la OTAN. Él solo dijo, saben, no podemos llegar a tiempo para marcar una diferencia. Tienes que hacer tu parte. Pues todo eso ha fracasado, ¿sabes? Así que seamos realistas. Vámonos de aquí. Pues sí, así es. Eso es ciertamente lo que esperamos que suceda y aún más que eso, yo todavía tengo la esperanza de que no tengamos que invitarte de nuevo en los próximos días para hablar de la guerra en Irán y cómo va todo. Esperemos que eso no tenga que ocurrir y que haya al menos una oportunidad de concentrarnos en las cosas que realmente importan para nuestro futuro y esperaremos a ver cómo se desarrollan las cosas. Pero en cualquier caso, muy agradecido de que hayas venido hoy y nunca te andas con rodeos y realmente apreciamos mucho eso. Gracias. De acuerdo. Te lo agradezco, Dan.
Y a ustedes también les agradecemos. Solo un apunte rápido. Tendremos a Alexander Mercouris, quien analizará estos temas desde la perspectiva europea. Nos ofrecerá grandes perspectivas. No querrán perdérselo. Hoy a la 1:30 p.m. hora del este, Alexander Mercouris en nuestro programa. Los veremos entonces en el Daniel Davis Deep Dive.